Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en la economía austríaca, concretamente el periodo entre 2020 y 2025. Unos años, la verdad, de bastantes vaivenes. Para este análisis tenemos extractos de un informe clave. Economía austríaca, desafíos y políticas 2020-2025. Nuestro objetivo, bueno, es intentar entender un poco mejor qué pasó con la economía de Austria, ¿no? Esos altibajos, los retos principales y cómo respondieron las políticas económicas. Y para empezar, un dato que llama la atención. El PIB fue una auténtica montaña rusa. Imagínense, una caída del 6,6% en 2020, histórica. Luego un rebote muy fuerte, más del 4% anual en 2021 y 2022. Pero ojo, que luego volvió a tropezar, un menos 0,8% en 2023 y las proyecciones para 2024 apuntaban a otra contracción, cerca del menos 1,2%. Vaya viaje, ¿eh? Vamos a desgranar esto. Sí, es fascinante, la verdad. Porque, a ver, Austria recuperó bastante rápido el nivel prepandemia. Ya en 2022 estaban ahí. Pero lo curioso es que desde 2023 se quedó notablemente atrás si la comparas con sus vecinos. Pienso en Alemania o incluso Chequia. Entró en recesión técnica, con ese menos 0,8% en 2023. Y las previsiones para 2024, bueno, la situaban entre las economías con peor desempeño de la Unión Europea. Se hablaba de un menos 0,6%. O sea, de ser de las que mejor se recuperaba a quedarse a la cola. Exacto. Y hay factores clave detrás de esto. Dos sobre todo. Por un lado, la fuerte dependencia que todavía tiene Austria del gas ruso. Un tema complicado. Y por otro, la debilidad de su gran socio comercial, Alemania. Si Alemania estornuda, Austria se resfría, como quien dice. Estamos hablando de, fíjate, casi 10 trimestres seguidos, hasta principios de 2025, de crecimiento cero o negativo. Estancamiento o contracción. 10 trimestres, uff, eso es muchísimo tiempo, mucha inercia negativa. Y claro, supongo que en paralelo a esta volatilidad del PIB estaba el tema de la inflación, ¿no? Que nos afectó a todos, pero allí. Exacto. La inflación se disparó. Tuvieron picos del 8,6% en 2022 y todavía un 7,8% en 2023. Eran cifras que, bueno, no se veían en Austria desde los años 70. Muchísimo. ¿Y qué la impulsaba principalmente? ¿Energía? Sí, sobre todo energía y alimentos, al principio, aunque luego se fue contagiando a otros sectores. Y aunque en 2024 ya empezó a bajar, rondando quizás el 2,9%, seguía siendo una inflación, digamos, persistente. Y eso, claro, Merma el poder adquisitivo de la gente, ¿no? Aumenta el riesgo de pobreza y esas cosas. exactamente. El bolsillo de las familias se resiente mucho. Y con esa inflación tan alta, me imagino la respuesta del Banco Central Europeo, del BCE. Subió los tipos de interés de forma bastante agresiva. Llegaron hasta el 3,75% a finales de 2023. Que es un nivel ya considerable. Sí, sí. Y eso, pues, encareció el dinero para todos, para las empresas, para las familias. Frenó la inversión porque pedir un crédito era más caro. También enfrió bastante el mercado inmobiliario. Y ojo a esto, también aumentó el coste de la deuda pública austriaca, un impacto directo en las cuentas del Estado. ¿Se sabe cuánto más o menos? Pues mira, solo en 2023 se calcula que Austria tuvo que pagar unos 1.400 millones de euros más solo en intereses de su deuda. 1.400 millones. Vaya cifra. Una cifra importante, sí, que limita el margen para otras políticas. Entiendo. O sea, tenemos un PIB volátil, inflación alta, tipos de interés subiendo. ¿Y cómo se reflejó todo esto en el mercado laboral? Porque a veces hay paradojas ahí. Pues sí, aquí la hubo. Fue bastante paradójico, la verdad. Por un lado, vimos una tasa de paro muy baja. En 2022 llegó a estar en el 4,7%, que es prácticamente pleno empleo técnico. Incluso con la economía empezando a flaquear. Sí, al principio sí. Pero a la vez, y esta es la paradoja, muchas empresas tenían enormes dificultades para encontrar trabajadores. Había escasez de mano de obra en muchos sectores. Curioso. ¿Y luego? Luego, con la recesión de 2023, el paro subió un poquito, hasta el 5,1%. Sigue siendo bajo en comparación histórica o europea, pero subió. Y aquí viene, yo creo, la parte realmente interesante y quizá preocupante para Austria a medio plazo. A ver. Los salarios. Para intentar compensar la pérdida de poder adquisitivo por la inflación, los salarios nominales subieron con mucha fuerza.
Se habla de más del 8% de aumento en 2024. Más del 8%. Eso es una barbaridad. Ayuda al consumo, me imagino. Ayuda al consumo a corto plazo, sí. Pero claro, ¿qué pasa con la competitividad? Claro, ahí quería llegar. Si suben mucho los salarios, pero la productividad no acompaña, mal asunto para competir fuera, ¿no? Justo ahí has dado en el clavo. Ese es, quizás, el problema estructural más serio de Austria ahora mismo. Llevan casi una década con la productividad laboral prácticamente estancada. Crece a un ritmo lentísimo, apenas un 0,2% anual de media. ¿Y la media de la OCDE, por comparar? Pues la media de la OCDE está más cerca del 0,9%. O sea, Austria va muy por detrás. Entiendo. Entonces, si sumas salarios que crecen al 8% con una productividad que apenas se mueve, ¿qué obtienes? Pues que los costes laborales por unidad de producto se disparan. Exacto. Los costes laborales unitarios suben mucho y eso erosiona la competitividad internacional de las empresas austriacas. Es como intentar correr con un ancla atada al pie. Entendido. Un panorama complicado en lo macro y laboral. Y el informe mencionaba también otros desafíos, ¿verdad? Como la vivienda, la energía. Sí, había varios frentes abiertos. En vivienda, por ejemplo, una dinámica un poco extraña. Resulta que los precios de compra de vivienda empezaron a bajar en 2023, un menos 2,6%. Ah, sí. Eso va contra la tendencia general, ¿no? Sí, pero al mismo tiempo, los alquileres subieron con mucha fuerza, un 7,6% más. Vaya. ¿Y la construcción? Pues la construcción nueva se frenó en seco. Los permisos de construcción cayeron un 28% en 2023, muchísimo, menos oferta futura. Ya veo. ¿Y la energía? Mencionaste antes la dependencia del gas ruso. Ese sigue siendo el gran talón de Aquiles. A mediados de 2024, más del 80% del gas que importaba Austria seguía viniendo de Rusia. ¿Todavía tanto? Con todo lo que ha pasado. Sí, es un riesgo geopolítico enorme y también de costes, claro. Y la transición a energías renovables, aunque avanza, lo hace, bueno, más lento de lo deseable. Y esto conecta de nuevo con la inflación, claro. Claro, la factura energética. Y me imagino que el comercio exterior también se resintió por la debilidad de Alemania que comentabas. Exacto. Las exportaciones austríacas cayeron en 2024 en parte por eso. Pone de manifiesto la necesidad que tienen de diversificar mercados y también de competir más en valor añadido, en innovación. Invierten bastante en I+D, cerca del 3% del PIB, que está muy bien. Sí, es una cifra alta. Lo es. Pero necesitan traducir esa inversión en mayor productividad real. Ahí está el reto. Muchísimos desafíos simultáneos. ¿Y cómo respondieron las políticas económicas a todo este cóctel? ¿Hubo una estrategia clara? Bueno, más que una estrategia única, hubo fases bastante diferenciadas. Primero, en 2020-2021, la respuesta a la pandemia. Ahí fueron políticas fiscales muy expansivas. Las ayudas directas, el Kurzarbeit. Eso es, el Kurzarbeit, ese esquema de jornada reducida subvencionada, fue clave. Y funcionó, ¿eh? Ayudó a amortiguar el golpe inicial en el empleo. Pero claro, fue muy caro. El déficit público se disparó al 8% del PIB y la deuda superó el 80%. Niveles altos para Austria. Sí. Luego, en 2022-2023, la prioridad cambió a luchar contra la inflación. Y aquí la respuesta fue una mezcla un poco ecléctica. ¿En qué sentido? Pues combinaron algunas reformas como introducir un impuesto al CO2 o el clima bonus, ese cheque climático para compensar, con una batería enorme de subsidios y ayudas directas, sobre todo para la energía, pero también transferencias generales. Y eso funcionó. Bueno, alivió la presión sobre los hogares a corto plazo, eso sí, pero mantuvo el déficit público alto, sobre el 3,3% en 2022, y algunos argumentan que pudo contribuir a mantener la inflación subyacente, la más pegajosa, elevada por más tiempo. Ya. Como echar gasolina al fuego, por un lado, mientras intentas apagarlo por otro. Algo así. Y más recientemente, a partir de 2024, parece que hay un giro. ¿Hacia dónde? Hacia la consolidación fiscal. Más presión desde la Unión Europea para reducir el déficit. Así que empezaron a recortar subsidios, a subir algunos impuestos. Pero su efectividad real y el impacto en el crecimiento, todavía está por ver. Mientras tanto, intentan usar los fondos europeos, los Next Generation EU, para impulsar inversiones clave a medio plazo. Infraestructuras, digitalización, transición verde. Entiendo. Una especie de intento de equilibrar el ajuste a corto plazo con la inversión a largo. Ese es el objetivo, sí, pero el equilibrio es delicado.
Y claro, todo esto no ocurre en un laboratorio. Está el contexto social y político, que imagino que también influye mucho, ¿no? Se habla del ascenso del FPU, el partido de ultraderecha. Eso genera incertidumbre, supongo. Indudablemente, el clima político interno, con el FPU fuerte en las encuestas, crea incertidumbre sobre futuras políticas económicas y reformas. Y a eso se suman las tensiones sociales. La gente está preocupada por el coste de la vida, por la inflación que comentábamos. Claro. Y todo esto influye en la confianza de los consumidores, de los inversores, y puede condicionar las decisiones económicas. Así que sí, la gran pregunta para Austria ahora es, ¿cómo va a lograr ese equilibrio tan complicado? ¿Equilibrio entre qué exactamente? Pues entre la necesaria disciplina fiscal que le piden desde fuera y que necesita para su propia sostenibilidad, y a la vez la inversión imprescindible para modernizar su economía, para hacerla más productiva, más verde y poder crecer de forma sostenible. Todo esto, además, teniendo que manejar esas tensiones sociales y la incertidumbre política. Un encaje de bolillos, vamos. La verdad es que sí. Resumiendo un poco entonces, hemos visto una economía austríaca marcada por una volatilidad tremenda después de la pandemia. Una lucha constante contra una inflación que se resiste a bajar del todo. Con desafíos estructurales muy importantes, como esa productividad casi estancada y la dependencia energética. Y todo ello en un contexto político y social que parece cada vez más influyente en lo económico. Exacto. Y si me permites una última reflexión, quizá para que la gente que nos escucha le dé una vuelta. Por supuesto. Más allá de las cifras del PIB o la inflación de cada trimestre, que son importantes, claro. ¿Qué impacto a largo plazo tendrá este estancamiento de la productividad? O sea, ¿cómo afectará a la capacidad futura de Austria para innovar de verdad, para mantener ese modelo social tan valorado que tienen, y para adaptarse a un mundo y a una Europa que están cambiando a una velocidad de vértigo? Es una pregunta clave, sin duda. El futuro a medio y largo plazo. Pues muchísimas gracias por este análisis tan detallado y claro. Ha sido muy revelador. Gracias a ti. Un placer. Y gracias a todos por acompañarnos hoy. Los esperamos en nuestra próxima exploración.